Gloria a Dios. El domingo pasado nuestro pastor nos compartió tres absolutos de Dios que se mencionan en las Escrituras. El primero de ellos nos decía que Dios creó el universo completamente. Dios creó el universo ex nihilo. Dios creó el universo de la nada por su poder, por su palabra. Él creó ese universo. Incluso nos decía que los científicos tratan de explicar la creación del universo, pero pues no se acercan a la realidad de lo que Dios hizo al crear este universo. El segundo absoluto que nos decía es que para Dios nada es imposible, que no hay nada que Dios pueda hacer, no hay ningún imposible para Él, no hay ningún imposible para Dios. Nos daba ejemplos de los milagros que hizo, de abrir el mar muerto, de las plagas con las que sacó al pueblo de Dios de Egipto. Nos daba también ejemplo de incluso cómo Él a través de la oración del hombre podía cambiar de parecer y podía alargar la vida, como lo hizo con el rey Ezequías, el que oró a Dios y le amplió todavía más, 15 años más de su vida. Ese es el Dios que todo lo puede hacer, que no hay nada imposible para Él. El tercer absoluto del que nos habló nuestro pastor es que no hay ningún otro nombre en el cual podamos hallar salvación más que en Cristo Jesús. No hay otro nombre. Jesús es el único que dio su vida por nosotros. Y esa es una verdad absoluta. No hay otra manera de llegar a la salvación en Cristo. Es una verdad que nosotros no podemos callar. Como cristianos no podemos callar. Y quiero yo tomar este tercer absoluto para compartirles la importancia que tiene que todo el mundo tenga el conocimiento de esta verdad absoluta, de esta verdad que no podemos detener de anunciar a todo el mundo. Es necesario que el mundo conozca. Yo he puesto el título de esta prédica: sin llamado no hay salvación. Nosotros recibimos un llamado y por ello estamos ahora aquí delante de nuestro Dios, exaltándose, glorificándole, alabándole. El apóstol Pablo compartió también su experiencia de lo que él vivió. Él no fue como los 12 apóstoles, sino fue posterior a los 12 apóstoles que él recibió ese llamado. Y él nos enseña que la doctrina que le fue enseñada de este mensaje es necesaria y es un instrumento necesario que él utilizó para llevar a todos y enseñarle a todo mundo que solamente Cristo es el único que salva, que no hay manera de salvarse si este mensaje no llega a toda la gente. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Romanos capítulo 10. Vamos a regresar constantemente aquí a este capítulo y vamos a iniciar en el versículo 8. Y dice el versículo 8, dice: pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es necesario confesar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esto lo tenía en mente Pablo, por eso es que iba a otras ciudades y levantaba iglesias en otras ciudades
predicaba el evangelio, entraba a las sinagogas, tenía plática incluso con los principales de cada sinagoga y levantaba las iglesias y dejaba a hermanos ya trabajando en cada una de las iglesias. Y era tal el amor que tenía por el evangelio que él, aunque se iba a otra ciudad, constantemente estaba él viendo qué es lo que sucedía en la iglesia que dejó, si la palabra seguía activa, si el evangelio se estaba predicando, si la gente estaba recibiendo las buenas nuevas. Tanto es así que él sabía la casuística de cada iglesia. Por eso las cartas, las epístolas, si tú las lees, van dirigidas a una situación especial en cada iglesia, porque él quería que este evangelio siguiera creciendo. Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que creer y confesar para la salvación. Pues dice la Escritura, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío, griego, pues es el mismo Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Es necesario invocar el nombre de Cristo para tener esta salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque a Jesús como su Señor, como su Salvador, será salvo. Pero ¿qué sucede? Tú tuviste un llamado y por medio de ese llamado estás aquí. Alguien se acercó a ti y te dijo, Jesús murió por ti. Hay vida eterna. Ven y sigue a Jesús. Hay vida eterna. Pero es necesario que alguien vaya y lleve ese llamado, porque sin llamado no hay salvación. Dice aquí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Es una responsabilidad predicar este evangelio. Yo te voy a dar 4 puntos para ver la importancia de cumplir con este absoluto de decirles que solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre en el cual puedan ser salvos. Primer punto, este evangelio es importante, porque si no hay llamado, no hay salvación, no podría haber salvos. Sin este evangelio no podría haber salvos en la tierra. Si no hay gente que conozca que Jesús murió y dio su vida por ellos, no habría salvos. No estaríamos aquí si alguien no se hubiera acercado y nos hubiera traído este llamado. Es importante entonces predicar este evangelio, y esto es sin excepción a todas las personas, sean ricos, sean pobres, sea gente buena que dices, es bueno, o sea, ¿qué le puedo predicar? Como decía el pastor. O sea, no es porque sean buenos, sino solamente aceptando a Jesús, aunque haya bondad en su corazón. Y con más razón a la gente mala también hay que predicarle. Gente con problemas, sin problemas, a todo mundo hay que predicarle el evangelio. Todo mundo tiene que escuchar estas buenas nuevas. Todo mundo tiene que tener este llamado para la salvación. Como dice, cerca de ti está la palabra, en tu corazón, dice. Y tienen que confesar a Jesús todo el mundo. Lo esencial de este evangelio en realidad es Jesús, el Mesías, el Cristo, el Redentor, el que murió, el que derramó su sangre por cada uno de nosotros, el que dio su vida por cada uno de nosotros,
el que tomó nuestras culpas, nuestros pecados y los llevó a la cruz del Calvario, el que se hizo maldición por cada uno de nosotros para que nosotros tuviésemos redención a través de nuestro Señor Jesús. Murió por nuestros pecados. Fue enterrado, dice la palabra, y resucitó, porque así venció completamente al enemigo. Y después de esto, dice la palabra, que Él apareció a muchas personas, las cuales fueron testigos de la resurrección de Jesús, para que este mensaje de verdad llegue a toda la humanidad y toda la humanidad crea. Pero deben creer a este llamado para que invoquen el nombre de Jesús. Pero si no hay quien les predique, no habrá salvación. Tú puedes decir, o sea, los apóstoles creyeron, invocaron el nombre de Jesús. Los apóstoles convivieron con Jesús. Los apóstoles participaron de los milagros que Jesús hizo. Los apóstoles estuvieron en el evangelio que Jesús llevó a ese tiempo cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Estuvieron cara a cara, estuvieron al lado de Jesús, y al final ellos invocaron ese nombre de Jesús para ser salvos. Puedes decir, pues solamente aquellos que estuvieron con Jesús le pueden invocar, y nosotros no le conocemos, pero el Espíritu Santo es el que nos da la convicción de que Jesús murió por cada uno de nosotros. Por eso es necesario ir y llevar este evangelio a toda criatura, porque si no lo oyen, ¿cómo van a invocar el nombre de aquel que no conocen? Pablo no estuvo conviviendo con Jesús como lo hicieron los apóstoles. Oyó de los milagros, oyó de todo, pero su conocimiento teológico le cerraba y le cegaba para ver que era el Cristo el que estaba en ese momento ahí. Incluso si el pastor estuvo matando a los cristianos, entregando a los cristianos. Sin embargo, Pablo también tuvo un llamado, y él mismo lo dice, y dice que a él lo alcanzó Jesús ya fuera del tiempo de todos ellos, como nacido completamente fuera de tiempo, dice a veces como abortivo. Por último, él llegó a mí y le conocí, le invoqué. Acuérdate que fue Ananías cuando él quedó ciego, y él le llevó y él le bautizó y él invocó el nombre de Jesús. Ahí en ese momento Pablo, y después de este llamado vemos una transformación tremenda en Pablo. Fue uno de los predicadores más activos, más prolíficos del evangelio, y que más compartió del evangelio. Es importante, si no hay llamado, no hay salvación. Punto número 2, el llamado que estás recibiendo es de Dios. La voz de ese llamado que estás recibiendo es la voz de Dios. Alguien se acercó a ti y no fue esa persona la que te convenció de que tú aceptaras a Jesús como tu Señor y Salvador. Fue el Espíritu Santo el que te dio esa convicción de decir: sí, soy pecador, sí, necesito a Jesús para que Él me perdone de todos mis pecados y me dé esa salvación y me dé esa vida eterna. Nosotros como cristianos tenemos que decirle a otras personas, como ellos vinieron con nosotros y nos dijeron: necesitas conocer a Jesús que murió por ti. Si esto no hubiera sucedido en la vida de cualquiera de los que estamos aquí, no estaríamos en este lugar, en este momento. Estaríamos siguiendo, o tal vez perdidos, fuera de este lugar, o tal vez ya hubiéramos muerto lejos de Dios,
lejos de Cristo, pero hubo alguien portador de este llamado que nos trajo. Si el pastor no nos hubiera predicado a mis hermanos y a mí, no estuviéramos aquí. Si la compañera que le predicó a él no le hubiera predicado, no estuviera él tampoco aquí dándole honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a llevar ese llamado y algunos lo van a tomar, algunos no lo van a tomar. Como dice Pablo aquí en Romanos 8:29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. Dios te tiene elegido desde que Él te creó para que vinieras a aceptarle a Jesús como Señor y Salvador, para que aceptaras este mensaje. Y dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, te seleccionó y te está dando un llamado y tú aceptaste ese llamado y ahora estás aquí en este lugar. Y a los que llamó, a estos también justificó. Todos tus pecados fueron justificados por la sangre de Jesús. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Seremos glorificados conjuntamente con todo el cuerpo, como decía nuestro hermano Faustino. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo va a ser glorificado. Somos coherederos y conjuntamente con Él estaremos en la vida eterna. El llamado es de Dios, es un acto específicamente de amor inconmensurable de Dios, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que nos sacó de la tierra del pecado y nos trajo a la tierra donde fluye leche y miel, que perdonó todas nuestras iniquidades y nos trajo y nos justificó y nos lavó y nos trajo aquí a este lugar. Y dice: a ser llamados conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Jesús, quien dio su vida por nosotros, quien nos redimió, nuestro Señor y Salvador. Porque ahora nosotros tenemos un mandato de parte de nuestro Señor y Salvador de ser portadores de este mensaje, de este evangelio, de este llamado. Así como nosotros ahora tenemos la vida eterna, hay otros afuera que están esperando este llamado para ir a la vida eterna, para ser redimidos por la sangre de Jesús. Y solamente los que acepten a Jesús van a venir. No hay otra manera, como nos decía el pastor. No hay otro nombre en el que puedan venir. Ahora somos portadores de este mensaje y tenemos ese llamado, pero tenemos ahora ese mandato. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cristo, con la autoridad que había recibido, nos ha mandado a llevar ese evangelio, ese llamado a todas las personas. Y lo dice en Mateo 28, del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo para lo que hay me ha sido dado, por el cual yo tengo toda autoridad. Por tanto, dice, con esa autoridad que yo tengo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos ahora ese mandato. Tenemos a un Cristo que dio su vida por nosotros. Le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo te pregunto en esta mañana, ¿es Cristo tu Señor? Creo que es Cristo de pocos. No hago yo esto normalmente, pero ¿es Cristo tu Señor? Amén. Si Cristo no es Señor de todo, no es Señor de nada. Si tú no haces a Cristo Señor en tu vida, no tienes nada y no hay vida eterna en ti y no has atendido a este llamado. Hermano, hermanos, ustedes ya no necesitan un llamado. Ya aceptaron ese llamado. Ahora tienen un mandato. Y ese mandato es para llevar esas buenas nuevas a toda criatura. Ese es el punto número 3. El Evangelio, las buenas nuevas, el llamado son nuestra responsabilidad. Nosotros solamente tenemos que decirle: Cristo murió por ti. Vengo a decirte que hay vida eterna y Cristo murió por ti. Y es lo único que tenemos que hacer, llevar ese llamado con poder a la gente. No lo tienes que convencer tú. Es el Espíritu de Dios el que impulsa a que ellos reciban. Es el que mete esa duda de decir si es cierto lo que Él está diciendo. Y el Espíritu de Dios te va a meter y te va a llevar a que tú te veas como ese pecador que requieres de esa salvación en tu vida. Así como Pablo, nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas, y estas personas que reciban también tendrán que compartirlas posteriormente a otros, permitiendo que el Evangelio se expanda hacia todo el mundo, hacia todo lugar. Somos administradores de las buenas nuevas, somos administradores de ese llamado. Es importante que seamos fieles a ese llamado que tenemos y compartirlo con todos los demás. Pablo dice que él era deudor de la gente si no compartía el Evangelio, y esto lo vemos en Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, y le está hablando a la iglesia de Roma, pero he sido estorbado, no he podido ir. Sabíamos que Pablo estaba preso, estaba sufriendo cárceles antes de llegar a Roma, y tuvo mucho estorbo para llegar. Dice: para también entre vosotros, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios o no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice: yo he predicado a muchos gentiles en Tesalónica, en Éfeso, en Corinto. He estado predicando a todos los gentiles, pero soy deudor con los griegos, con los que no he llegado, con los sabios a los que no he llegado. Soy deudor porque no les he compartido este Evangelio, no les he compartido este llamado, no les he compartido estas buenas nuevas de salvación que solamente en Cristo hay, en el nombre de Cristo, y no hay otra manera de llegar a la salvación, a la vida eterna. Y también decía que él tenía que predicar ese Evangelio. Dice: me es impuesta la necesidad de predicar este Evangelio. Y lo dice en 1 Corintios 9:16, dice:
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Dice Pablo, yo no quiero que me vean a mí. Sí estoy en los púlpitos, sí estoy en el primer lugar, pero el llamado es de Dios y la voz es de Dios, y yo soy portador del Evangelio, de que Cristo es el único medio para llegar a esa vida eterna. Y ay de mí si no se los dijera, porque yo tengo que ir, decirles a todos que Cristo murió por ellos, que no hay otro nombre en el cual puedan llegar a la vida eterna más que Cristo. Ay de mí si no lo hiciera. Hay que hacerlo, dice Pablo. Hay que darle este llamado a todo el mundo, a toda la humanidad. Aquellos que comparten el Evangelio son aquellos que de verdad fueron transformados como Pablo y tienen esa necesidad de decir, yo ya tengo esa vida eterna, pero mi familia no la tiene, pero mis vecinos no lo tienen, mis compañeros no lo tienen en el trabajo, en la escuela, en la oficina, no tienen esa vida eterna. Yo tengo que decirles, es la decisión de ellos. Yo solamente les voy a decir, solamente por medio de Cristo puedes obtener la salvación y la vida eterna. Y ellos sabrán si son de los escogidos, de los llamados o no. Si rechazan, pues hay de ellos. Evangelizar es ser un heraldo valiente, valeroso, que lleva la palabra a todo lugar y con acciones también predica ese evangelio, predica del Mesías resucitado, predica del poder de nuestro Señor Jesús para traer esa salvación. Hermanos, no sabemos el tiempo porque la palabra dice que no lo conocemos, pero sí sabemos que hay urgencia de seguir buscando a los que aún están perdidos antes de que sea demasiado tarde. Urge incentivarlos a aceptar a Jesús. Urge también que testifiquemos nosotros para traer a esos que aún no conocen a Dios. Punto número 4. Tal como Jesús lo hacía, nosotros tenemos que ver la necesidad de los que están afuera. Tenemos que escuchar la voz de esos perdidos que no conocen aún del Evangelio, que no conocen aún de Jesús. Jesús dice que los veía como ovejas sin pastor. Dice en Mateo 9:35 al 36, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ve a Jesús llevando ese evangelio diciendo, el reino de Dios se ha acercado a esta tierra. Recorría todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio trae la sanidad del alma, pero también te trae la sanidad física. Requieres la sanidad del alma para tu sanidad física. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión.
Cristo tuvo compasión. Yo busqué lo que es en el diccionario la descripción de lo que es compasión y dice: compasión es ser conmovido hasta las entrañas, es sentir un nudo o tener mariposas en el estómago. Es de sentir, o sea, esa compasión por esa gente. Dices, se están perdiendo, se están yendo sin recibir el mensaje de la salvación. No hay quien esté llegando a llevar ese mensaje. Por eso los misioneros son los que salen y buscan para llevar el evangelio a los lugares más recónditos donde aún no se ha llegado. Tener compasión es ser conmovido hasta el corazón, hasta el centro de nuestras emociones, para decir: hay necesidad, hay gente que está siendo afectada. Tenemos que hacer algo, tenemos que movernos, tenemos que cambiar, conmovernos por esas personas. Esto es exactamente lo que sintió Cristo. Se conmovió al ver a esas personas que estaban perdidos completamente, como ovejas sin pastor, sin rumbo, a dónde ir, a dónde caminar, a dónde alimentarse, a dónde pastar. Las ovejas mueren. Por eso Jesús dice: hay que traerlos, hay que alimentarlos, que reciban esa palabra. Necesitamos ver a las multitudes como Cristo lo hacía. Está la multitud de verdad en esta actualidad llorando, gimiendo. El peso de sus pecados a veces no es soportable. Muchos de ellos, incluso algunos, se están quitando la vida por ese peso del pecado. Y nosotros tenemos que verlos como Jesús. Están perdidos, tienen necesidad. Hay que hablarles de la palabra. Están perdiendo el llegar a la eternidad. Se están yendo al precipicio, a las tinieblas, en lugar de ir a la luz. Cristo llamó a sus discípulos a trabajar en la viña. Los hombres necesitan escuchar el evangelio de Cristo para poder ser salvos. Lamentablemente, muchos hombres no conocen ni siquiera la palabra de Dios, no conocen este mensaje, no lo saben. Nosotros que somos creyentes tenemos la responsabilidad de ir y compartirles y llevarles las buenas nuevas del evangelio. Romanos 10, 14 al 15 dice, nuevamente para recordarles: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Cómo van a creer en Cristo si nadie les ha dicho que solo en Cristo, solo en el nombre de Cristo hay salvación? ¿Y cómo lo van a oír si no hay quien lleve ese llamado a cada uno de ellos? Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Tenemos esa responsabilidad. Si tú a veces sientes que no puedes llevar ese evangelio, solamente tienes que decirle: mira, yo te digo, Cristo me salvó, Cristo me redimió, Cristo perdonó mis pecados. Tenemos que orar también por todos los que nos rodean y verlos con los ojos de Jesús. Tenemos que orar y decir: Señor, muéstranos a quién tenemos que predicarle el evangelio, aunque Dios ya te lo ha mostrado muchas veces. En tu familia, en tus vecinos, en tus compañeros. Hay mucho
mucho donde trabajar, la mies es mucha y los obreros somos nosotros. Somos los que tenemos que ir a predicar este evangelio. Nos estaban diciendo, o sea, también aquí en la iglesia hay programas para poder llevar el evangelio. Está el proyecto Experimenta Jesús, que desgraciadamente en esta ocasión, por falta de quórum, por falta de responsabilidad, se tuvo que cancelar, porque no se había llevado el llamado, no se había llevado las buenas nuevas, no se había llevado el evangelio para hacer lo que tenemos que hacer, que es nuestra responsabilidad. Ahora nos anuncian, viene ya Alfa, que empieza este 26 de febrero. Te dicen, trae a alguien que no conozca de la palabra. Hermano, ven, no tiene costo. Como dicen, se van a sentar en una mesa, tú solo los tienes que traer y aquí se les va a presentar programas, videos, y van a platicar y van a conversar para disipar todas las dudas. Habrá quien venga al Alfa y de verdad reciba el llamado. Habrá quien venga al Alfa y no reciba el llamado, pero esa ya no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es haberlo traído a que vinieran aquí a tener esa plática. Conclusión, hermanos. ¿Estás participando en la evangelización del mundo? Pregúntatelo, no contestes. Pregúntate a ti mismo, ¿sientes como Jesús compasión por los que están como ovejas sin pastor? Como por aquellos que se están perdiendo. Debemos predicar con valor el evangelio, con amor, con humildad, con compasión por aquellos que se están perdiendo. Esta no es una actividad solamente de los líderes de la iglesia, solamente de los pastores de la iglesia, solamente de un equipo de evangelismo que tenemos que empezar a reforzar aquí en nuestra iglesia. Es de todos. Es de todos. Y perdón que seamos reiterantes constantemente en evangelizar, pero tenemos que hacerlo. No podemos callar. No hay otro nombre en el cual se pueda ser salvo más que en el de Cristo Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar para concluir en esta mañana.